Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, antes que todo, gracias por el compromiso de ustedes, por la paciencia. Me disculpo, realmente hoy es un día de reparación interna y no estoy en las condiciones adecuadas como para brindarle una clase presencial. Entonces, hoy nos toca el tema de teorías de la personalidad. Y para eso ustedes ven acá a varios psicólogos. Los psicólogos que están acá son Freud, Carl Rogers, Cattell Raymond, Eysenck, que son algunos de los psicólogos más conocidos, y Costa y McCrae. Las teorías de la personalidad se van tomando de cada uno de ellos porque Freud hace su análisis, Carl Rogers hace otro tipo de análisis. Fíjense que Freud, cuando aborda la teoría de la personalidad, es cuando nos presenta el ello, el yo y el superyo, que ya lo vimos la clase pasada. Carl Rogers habla de la experiencia, toma a la experiencia de cada persona el estilo de vida, si posee o no autoconfianza, la creatividad, la libertad de elección, qué tipo de desarrollo cognitivo y de la psiquis ha obtenido hasta el momento en su formación. Y en ese entonces Carl Rogers ya comenzaba a tomar el lado sano de la persona. ¿Por qué nosotros tenemos que tomar a estos 5? Porque nosotros vamos a interactuar con la teoría de la personalidad de ellos, de estos 5 psicólogos. Bueno, después viene Cattell Raymond, que comienza a evaluar los rasgos temperamentales de las personas y tratando de buscar en la manera de actuar esos factores que inciden, por qué se comportaban de tal manera, cuáles eran los factores que incidían, y termina concluyendo con que, bueno, en todo tipo, en todos rasgos de personalidad se encontraba con un factor de situaciones vividas, la manera en que se fue criando. Y después aparece Eysenck, que comienza a profundizar más en la personalidad neurótica. ¿Qué encontraba en la personalidad neurótica? Él estudió en profundidad el psicotismo, que serían la parte psicótica, el lado insano de las personas, y el neuroticismo, que a veces, que todos nosotros tenemos una parte neurótica y que esa parte aflora cuando tenemos muchas trabas conversacionales con nosotros mismos o que hemos aprendido también desde la convivencia en algún entorno donde quizás los padres tenían esa manera de ser agresiva. Y después viene Costa y McCrae, que comienzan a ver la posibilidad de que todos los seres humanos tenemos un grado de responsabilidad y que cuando nosotros adquirimos la responsabilidad para con nosotros mismos, somos amables y podemos llegar a dominar, porque así lo decía, nuestra inestabilidad emocional, que todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Esto es a modo de comentario y ustedes lo tienen que saber. Yo les voy a pasar bien los nombres de ello y la próxima clase vamos a profundizar cada rasgo, cada teoría de esta personalidad de cada uno de ellos, ¿sí? Pero con el tiempo aparece el análisis bioenergético como una terapia alternativa que los psicólogos la fueron adoptando y que tiene que ver con la terapia psicocorporal de Alexander Lowen. Acá les voy a contar un poquito sobre Alexander. Alexander estudió medicina, de hecho
se recibe de médico, profesor en derecho, y de repente se encuentra con que dentro de su familia había una depresión profunda. Entonces él quería entender de dónde venían esos cuadros depresivos de su familia. Se pone a investigar y de hecho estudia para ser psicólogo, se recibe de psicólogo. ¿Y qué tomaba Alexander Lowen? Él comenzó a investigar el físico, la parte corporal como un escape. Comienza a aplicarlo y cuando comienza a querer presentar su teoría, tiene que huir de Estados Unidos por la persecución nazi. Entonces, ¿qué hizo? Después de eso se especializó en las defensas psíquicas mentales de todos los seres humanos. Y así nace lo que es la bioenergética corporal. ¿Por qué? Porque él decía que nuestro cuerpo pone una coraza muscular y esto pasa a formar parte de una de las teorías de la personalidad, la de Alexander Lowen, con su método de bioenergética. ¿Por qué Lowen y no los demás? Porque ninguno de los anteriores, ni Freud, ni Carl Rogers, ni Cattell Raymond, ni Eysenck, habían propuesto una manera o un método para que nosotros podamos eliminar esas toxinas del cuerpo o descomprimir emociones atrapadas. Entonces, ¿cuál es la frase de él? Él decía que el cuerpo es como un diario inconsciente, que todos los días escribimos algo inconsciente en nuestro cuerpo. Y fíjense qué importante, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta. Y a mí me pasa, por ejemplo, ustedes saben que trato de traer siempre en primera persona. Hoy con una situación con mi mamá, se acerca también la fecha de cumpleaños de mi papá, sigue la fecha de su aniversario de muerte y son días muy profundos. Junio para mí es muy profundo y es inevitable porque somos seres humanos. Entonces me di cuenta de que en mi diario todavía está marcado esto y que uno no puede huir de ahí. Entonces aparece esa coraza muscular y acá es donde quiero explicarle de qué se trata esa coraza corporal, ¿no? Acá tenemos la historia un poquito de él, más de lo que yo les había contado. Él comienza a presentar ejercicios a través de la respiración, del metabolismo, para que el ser humano descargue la energía a través del movimiento. Fíjense que ya habían intentos de lo que es acá, también hay un poco de biodescodificación, ¿no? El cuerpo y la mente son los que manifiestan nuestro estado de salud. Ya sabemos quienes estudian PNL, que las emociones son energía, pero vamos a desglosar esta teoría de Lowen. Acá tenemos la rigidez y tensión crónica. Lowen también decía que el ser humano puede llegar a ser tan rígido que la misma rigidez de las arterias de los huesos hace que uno solo pueda terminar generando su propia muerte. Entonces, acá presenta, estas son las etapas de la rigidez corporal que va presentando cada ser humano a través de los conflictos emocionales que no va resolviendo. Y acá me identifico muchísimo. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero identificar cuáles son las capas que me hacen llegar a esa tensión, a esa rigidez. Lowen puede fundar a través del objetivo clínico. Él, su teoría la traduce a la conexión del proceso energético del cuerpo y el proceso racional que vive cada uno. Es la historia de cada persona.
y esa historia se traslada a nuestros movimientos. Esto es grandioso porque a la vez él es el autor del libro Amor y Orgasmo. Es increíble cómo se presentan los fenómenos corporales. Amor y Orgasmo habla de más o menos que nosotros tomamos como algo prohibido el orgasmo. Y Lowen decía que no tiene que ser algo prohibido, porque es una descarga energética que es biológica y es natural, que hay que dominar la mente para poder hacerlo de manera correcta. Entonces, llega a la conclusión de que los abusadores no pueden dominar su mente, por eso esa descarga de orgasmo se manifiesta de manera agresiva, ¿sí? Y he aquí que en estos principios, en la teoría de Lowen, aparecen las capas. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La capa del ego. La capa del ego es la que se va a activar como negación, como proyección, desconfianza, racionalización. Y la capa del ego se activa a través del estímulo, y lo primero que hace el ser humano es atravesarla por su piel, ¿sí? ¿Cómo? Con los sentires, porque nosotros no podemos huir de esos sentires. Entonces invade la piel, y la primer capa que se activa es la del ego, a través de la negación, a través de la proyección, de la desconfianza, la racionalización. La segunda capa es la muscular. Es como la armadura que protege a los seres humanos de los sentimientos reprimidos. Entonces, si yo quiero sentir placer por sentimiento de culpa, no me niego, y ahí automáticamente la capa muscular protege esa sensación porque está prohibido sentir placer, y comienza a contracturarse cada músculo. La tercera capa es la capa emocional. La capa emocional interna fue estudiada a través de los conflictos que presenta el ser humano, como ser el cólera, los pánicos, la desesperación, la tristeza, el dolor. Entonces, cada vez que una persona aparecía con alguno de estos diagnósticos, con cólera, pánico, desesperación, Lowen iba a la capa emocional. La capa del corazón. La capa del corazón es el núcleo central de todo el cuerpo, de toda la persona. Y de acá él es cuando dice, listo, acá aplico la bioenergética. La bioenergética va desbloqueando cada una de esas capas y comienza. Él se encargó de desbloquear la capa del ego, la capa muscular, la capa emocional y la última, que es la del corazón. Y acá me viene de repente frases, y las he escuchado y quizás a ustedes también les pasó el escuchar cuando estoy con el corazón en la mano. Es una frase muy común cuando uno está atravesando algo muy profundo, ya caló hondo, ir al corazón del asunto. ¿Cuál es el asunto pendiente que te hace tener el corazón en la mano? Y la verdad que es grandioso conocer estas teorías, porque uno puede llegar a frenar y saber de dónde viene también. Y mucho más, esto es importante, esto les pido a las chicas que estén haciendo bio que tomen nota también de esto, porque esto lo vamos a aplicar en bio. La bioenergética de Lowen es de mucha utilidad. Bueno, ¿en qué consisten esos ejercicios? Acá tenemos las imágenes. Primero la respiración, la descarga emocional. Yo después les voy a enviar un video donde ustedes van a ver cómo se realizan estos ejercicios de bioenergética. Y de hecho, si estuviésemos de manera presencial también podríamos hacerlo. Algo vamos a hacer el miércoles que viene de alguno de estos ejercicios.
se encargó de energizar las partes del cuerpo que estaban bloqueadas. Comenzó a sentir la rigidez, dónde está la rigidez, y comenzar a aflojarla de acuerdo a la postura. Y acá también nace es como que el ser humano va para adelante o va para atrás de acuerdo al estado emocional que posee. Y acá me voy a detener con el psicoanálisis de Freud, porque ya lo hemos visto, simplemente es para fundamentar las teorías que les mencioné. Tenemos la teoría de la personalidad de Freud, que ya la vimos. Después tenemos el psicoanálisis de Klein. Y Klein, me voy a detener acá, y esto lo vamos a abordar la clase siguiente, porque acá habla de otras patologías, ¿sí? Repito, hasta acá el tema de hoy, y después vamos a analizar en profundidad porque pueden surgir algunas preguntas y me gustaría despejar las inquietudes en vivo, ¿sí? Bueno, gente, cualquier cosa que no hayan entendido, por favor me la preguntan.